Buen día a todos. Bien, voy a volver un poco a un gráfico anterior hemos estado examinando, ¿ya? Y que hemos bastante tiempo lo hemos dedicado, ¿no? Eh, Me refiero a la parte del disco como tal, ¿no? Eh, si nos recordamos, entonces hablamos del sector de arranque, las particiones, hablamos de las particiones primarias, lógicas y demás, ¿no? Y eso también lo vimos ya en la aplicación de esto mismo, ¿no? En un sistema operativo eh, Linux, ¿no? No lo en Windows también maneja el mismo sistema, es decir, particiones primarias, extendidas, lógicas. Entonces, es que lo particiones desde Windows, que lo particiones desde Linux, mm, no va a restringirte a utilizar o no utilizar un determinado sistema operativo, ¿no? La única condición es, y ya lo he repetido varias veces, es el hecho de que sí o sí Windows se instala en una partición primaria, ¿no? En la primera partición primaria. Esa es la única restricción. Linux puede instalar en lógica, en primaria, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso y espero que haya quedado claro el cómo crear la partición, cómo, lo único que no se ha cubierto es el tema de GPT, ¿no? Que es otro tipo de disco. Eso sí, solo hemos cubierto el tipo de disco MBR, que es el actual todavía, ¿no? No es que sea algo que quedó en el pasado, sino que es es el tipo de disco que nos viene cuando compramos un laptop, bueno, por lo menos en la mayoría, ¿no? En mi caso todavía sigue siendo MBR, y eso vimos también, ¿no? En una de las clases. Algunos revisaron sus propiedades de disco y si te aparece convertir a disco MBR es que tu disco está de tipo GPT, ¿no? Y si te aparece convertir a disco GPT, tu disco está en MBR, ¿no? Entonces es algo que tú puedes ver en las propiedades de tu disco desde Windows, ¿no? Entonces una mayoría todavía sigue llegando MBR y sigue siendo el esquema preferido, ¿no? Incluso si tú te armas, bueno, si te haces armar una computadora o te armas, más vas a ir por este camino, ¿no? Normalmente el esquema de particionamiento que la mayoría utiliza es dos particiones, ¿no? Una para el sistema operativo y otra para tus datos, ¿no? Entonces eso. ¿Ya? Ahora, bueno, esto era, digamos, y bueno, a un alto más nivel que ya no lo vamos a mostrar, que lo vimos en unos gráficos en internet, era el tema, ¿no? De cómo estaba organizado el disco, en pistas, sectores y demás, ¿no? Y este sí ya sería un esquema más lógico, más ¿cómo se dice? Una organización, un esquema lógico, ¿no? Del, del disco, ¿no? Bueno, entonces, continuando a esto, está este otro sistema, este otro esquema, ¿ya? Eh, ¿Ya? Entonces, de cada partición, enfocándonos en el lado de Linux, cada partición también se va a ir subdividiendo en, me refiero bueno, a- vamos a, bueno, me refiero a que cada partición lo vamos a ampliar y vamos a ver que tiene este esquema, ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, de una partición ya específicamente enfocado en un sistema operativo tipo Unix, tipo Linux en este caso, entonces cada partición va a tener un espacio de la partición dedicado al boot block, ¿no? Después va a tener otro espacio dedicado al superblock. Va a tener su espacio libre como tal, ¿no? O sea, es decir, va a tener información de los bloques libres, un espacio. El otro espacio para lo que hablamos la anterior clase de los inodes, el espacio, bueno, el directorio raíz y después están los archivos y directorios, ¿no? Entonces, esa es la forma como internamente cada partición se va a ir dividiendo. Adicionalmente, esto se podría colocar una más, que es el journaling, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a aumentar aquí. ¿Dónde estamos? No. Sí, este gráfico tendría que ampliarse. Aquí, otro pedazo más.
para el journal. ¿Ya? Entonces, y esto más o menos sería así, ¿no? Entonces, la partición sería desde aquí. Un momentito. Entonces, les decía que a este gráfico que lo tengo, estoy aumentándole, ¿no? Podríamos aumentarle un pedazo más a la partición, ¿ya? Que se va a dedicar a journaling, ¿no? Voy a entrar una vez más a la máquina. Tengo que cerrar. No necesitan hacerlo, solamente es informativo. Esto me refiero que no necesitas prender tu máquina, ¿no? Como en los otros casos. A ver, está apagado. A ver, bueno, aquí tengo una máquina abierta. Usaré esta máquina. Ya, a ver, aquí tengo. Quiero ver cuál está libre para poder probar. Solo quiero hacer el formateo nada más. Sonido 4, TF-H. Quiero ver si está ahí alguno que está usando. Ya, esto también quiero ver. Si he configurado algo. MD0. Este comando blkid, ¿no? Lo he ejecutado varias veces. Me ayuda para determinar si qué disco estoy en uso. Por ejemplo, aquí si se fijan. Bueno, no puedo ver el mouse, ¿no? Pero si se fijan, dice STB1, Linux RAID Member. El C2 también está en uso. Sí, no tengo aquí un disco que pueda utilizar. Si todos los discos están en uso, entonces no puedo usar esta máquina. Tener que nomás, ya, vamos a... Ya, bueno, continuaremos. Ya, voy a volver, cuando reaccione la máquina, voy a volver a formatear, pero lo que quiero es apelar a su memoria. ¿Se acuerdan cuando hemos formateado y hemos copiado un archivo, especialmente cuando hicimos en extendido 4? El directorio que hemos copiado era de unos 20 megas, no recuerdo cuánto, pero ya ocupaba 168 megas, ¿no? No sé si se acuerdan. ¿Ya? Y les comenté que es porque ya se estaba haciendo uso del disco. Y justamente es por esto, ¿no? Por eso es que cuando formateas y copias un archivo y revisas el tamaño, vas a ver que está utilizando ya un espacio. eh, no voy a decir grande, pero ya se está usando. Justamente es porque se está usando para el blog, bootblog, superblog, ¿no? Y para el journal, ¿no? Y para los e-notes. Entonces, ya se reserva un espacio, ¿no? Y ya está en uso ese espacio. ¿No? Bueno, entonces yendo por detalles, el bootblog, ya, bueno, va a ser un espacio para cargar el superblog, que es en el caso específico, digamos que en el caso de nosotros, el SDA2 es el que contiene el sistema operativo, ¿ya? Entonces, este espacio va a ser usado para específicamente con fines de arranque, ¿no? O sea, aquí el MBR es el que cuando explicamos, ¿no? Prendemos la máquina, ahí está un programita para el booteo y ahí me indica qué disco contiene el sistema operativo, ¿no? Entonces, lo único que en el MBR es el que indica en qué disco está, ¿no? O sea, o en qué partición específicamente, ¿sí? Ahí se especifica qué partición contiene disco, o sea, el sistema, ¿no? Sistema de archivos. Me dejo entender, ¿no? Porque podría, digamos, aquí tener varias particiones, ¿no? Una es de datos, una es el que está, los archivos del sistema operativo,
¿no? Y otro es swap. En el caso específicamente de mi máquina virtual, tengo estas dos particiones, SDA1, que es la swap, y SDA2, que es el sistema, ¿no? Entonces el MBR contiene el programita group, ¿no? Que es el que me sale el promptcito en color verde para poder elegir, ¿ya? Y ahí le indica que el sistema está en este disco, ¿no? Entonces, en ese disco tiene un espacio que va a ser usado para cargar el sistema operativo. Después tiene otro espacio que es el superblock. ¿Qué llegaría a ser el superblock? El superblock son los metadatos del disco, que es básicamente los datos del disco, ¿no? En el superblock va a contener el tamaño, la información de los bloques, ¿no? Toda la información relacionada a esta partición va a estar en el superblock, ¿ya? Después va a estar uno donde se va a tener información de los bloques libres, ¿no? Es decir, aquí eh, va a estar en la información en alguna estructura acerca de el espacio libre que tengo en el disco, ¿no? Aquí puedo manejar, por ejemplo, lista enlazada, lista particionada en tablas o mapa de bits, ¿ya? Que es lo que nos faltó a completar a la última clase, ¿no? Me refiero a este gráfico, a esto, ¿no? Esto vimos justo era lo que hoy también te vamos a hablar, es administración de bloques libres, que son lista enlazada, lista ligada de bloques de disco y mapa de bits, ¿no? Entonces, y son estructuras para poder manejar los espacios libres que tengo en el disco, ¿ya? Tres alternativas, ¿ya? Y esta estructura de datos, esta información, va a estar justamente aquí, ¿no? En el espacio libre. Entonces, en el espacio libre o se va a manejar una lista enlazada o se va a manejar una lista enlazada particionada en particionada en tablas o un mapa de bits, ¿ya? Sí, entonces eso, después de esto vamos a explicar esas tres maneras de manejar el espacio libre, ¿ya? Y el otro es el eNote, que es lo que vimos la última clase, ¿no? Que hace referencia a este de aquí, ¿no? A esto que vimos lo último, ¿no? Que podemos a volverlo a revisar. Esto sí se acuerdan, ¿no? Dijimos entonces que cada archivo está asociado a un número de inode, ¿no? El comando lo vimos que era el ls-i para ver el inode. Y el inode lo que contiene es todas las propiedades del archivo, ¿no? Su modo, su tamaño. Bueno, aquí no lo está especificado, pero incluye al usuario, el, el grupo al que pertenece, ¿no? Y además está la dirección del bloque donde está ¿no? A una dirección de bloque de disco. Y ese bloque contiene todo el contenido de ese directorio, ¿no? Entonces, de ese modo voy navegando hasta encontrar en el último paso encuentro dónde empieza el archivo, ¿no? Entonces, de esa manera se maneja. Pero bueno, volviendo un poco a este otro esquema, ¿ya? Entonces, toda esa información está en los eNodes, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, es como que si tuviera mis espacios reservados del disco, uno para esto y uno para notos. Y bueno, este es el punto de partida donde empieza el disco raíz, directorio raíz, ¿sí? Desde donde va a empezar. Y después están los archivos y los directorios como tal, ¿no? Y estamos agregando aquí uno más, que sería el journaling, que a partir de la extensión 3 y 4, en sistema de archivos tipo Linux, se ha incluido. Que es el journaling, es una estructura adicional que utiliza el sistema de archivos para recuperación de datos, ¿no? Entonces, eh, esto le va a permitir en caso, digamos, de un apagado, eh, digamos, como se dice, un apagado por un corte de luz, entonces permite, digamos, tener aquí internamente para poder recuperarse de información que tal vez no se haya grabado, ¿no? Bueno,
Entonces, esa es la estructura del disco. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Ya. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a borrar esto, ¿no? Para que no se vea sobre escrito. ¿Ya? Pero a esto entonces consideren de que actualmente se está utilizando un espacio más para lo que es el journal. ¿Ya? Entonces, más o menos el journaling funcionaría como que como un respaldo de operaciones, ¿no? Entonces, si digamos hago una operación de copia, no está la operación, ¿no? Entonces ahí se registra, digamos, las acciones, ¿no? Y si, por ejemplo, hubiera algún corte, entonces revisa qué acciones no se completaron, ¿no? Entonces, es, es algo más interno que se utiliza, ¿no? Para que pueda poder completar alguna operación o poder ¿no? garantizar de que el disco no se va a dañar, ¿no? Dañar en el sentido de que, digamos, no voy a tener ah, operaciones sin completar o enlaces perdidos, ¿no? Bueno, ahora sí ya debe estar mi máquina. Ya está. Bueno, a ver, entonces aquí estamos usando, esta es nuestra máquina de uso, fdisk-ltpsdb. Tengo esas particiones, ¿no? La 1 es la que estoy usando. ¿Listo? Ya. Entonces, si formateo en extendido 4. Ay, perdón. Ya, entonces vamos a establecer un número de bloques que subimos también. Vamos a poner un número de bloques de 4096 bytes. SDB 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí en el extendido 4 me está mostrando prácticamente toda la información, ¿no? Me está mostrando lo que hemos dicho, los inodes, ¿sí? Entonces está haciendo la información de los inodes, ¿ya? El número de bloques que ya vimos, ¿no? Todito lo va a hacerlo como marcar, va a crear bloque de datos de ST y la cantidad de bloques que se ha creado para este disco que es de 1 GB es de 262.144 bloques, ¿no? ¿Ya? Aquí, bueno, está usando, dice, me están indicando que está usando unos 130.000 para el superusuario. ¿Ya? El first data está en el bloque 0, entonces el bloque empieza en el número 0, como lo está numerando, ¿no? Bloque 0, 1 y así. Ah, después, ¿qué me está mostrando? Aquí está, superblock. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Entonces me está indicando que sí, está creando el superblock. ¿Ya? Y los bloques, y en qué bloques está almacenado, ¿no? ¿Ya? Está almacenado en estos bloques. ¿Ya? Entonces, y aquí además me está creando el journal. Está usando esa cantidad de bloques. ¿Ya? Entonces, en el caso del extendido, a partir del extendido 3, extendido 4, que es el actual que se está utilizando, eh, al crear el sistema de archivos, está creando los bloques, está creando los inodes, ¿no? Es el espacio para inodes que se va a usar, está creando el superblock, ¿no? Entonces, eh, todo, ¿no? Está creando inodes, ¿no? Estos dos, los bloques de datos, ¿sí? Y el que, bueno, lo hemos borrado, ¿no? Que es el journal. Eso es lo que está creando, ¿no? Y bueno, vamos a entonces montar este sistema de archivos. Mount -t extendido 4. 4 t sdb 1.
mnt disco. Voy a copiar todo el contenido de la carpeta etc a mnt disco. Está tardando harto. Bueno, voy a poner un momentito pausa. Bueno, termino de copiar, ¿no? Entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente, ¿no? Este es el comando para ver el espacio de un directorio. -hs igual también es de uso frecuente y pueden anotarse en algún lugar. O sea, me refiero a que hay algunos comandos que son de mucho uso frecuente, ¿no? De todo el tiempo los estás usando, ¿no? Pues, se han debido dar cuenta a lo largo de todo el semestre. ls, ps hemos usado, pero así hasta el cansancio, ¿no? Esto igual, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de archivos, ¿no? Entonces su tamaño es de 20 megas. ¿Ya? Ahora me voy a fijar aquí en df-h. ¿Sí? Entonces, aquí está usando 54 megas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿No te das cuenta? El directorio como tal ocupa 20 megas, pero ya el disco está usando 54 megas. Entonces, hay 34 megas que uno podría decir en qué se está usando, ¿sí? Y ese en qué se está usando es justamente esto de aquí, ¿no? Superblock, bootblock, espacio libre y nodes, ¿no? Entonces todo eso está ocupando ya un tamaño del disco, ¿no? Por eso es que aquí vemos un tamaño mayor. Y bueno, vamos a volver a hacer y vamos a volver a particionar porque no sé si se dieron cuenta, para el mismo ejemplo de copiar el etc en un tamaño distinto de disco, era el tamaño mayor, ¿no? No sé si se acuerdan. Ya de todas maneras, vamos a volverlo a realizar. Ya. ¿Qué más quería mostrarles? Ya, veremos esto, ¿no? Vamos a ir aquí al MNT, ¿no? ls, ¿sí? Fíjense, aquí tengo los más found, ¿no? Ese, vamos a ver qué contiene. Está vacío, pero eso es lo que ha creado al momento es lo que se ha creado al momento de crear el sistema de archivos, ¿no? Ahora sí, vendremos aquí al directorio etc y haremos un do-hs. Sí, también los 20 megas, ¿no? Ya. Entonces vamos a desmontar esto. Un mount de sdb1. Ya, voy a borrar todo lo que hice. sdb. Ya, entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar partición, delete. Voy a borrar la partición 2. Fíjense, la 2 era una extendida. Si borro la extendida, voy a borrar todas sus particiones lógicas, ¿no? Entonces voy a borrar ahora En realidad voy a borrar todo. La 3, voy a borrar la 4. Y por último, ya no directamente, automáticamente borrar la última partición. Lo grabo, ya vuelvo a ingresar y estoy otra vez con vacío, ¿no? Entonces voy a crearme otra vez uno nuevo, primario. Vamos a colocar la primera partición. Este siempre dijimos el por defecto. Y aquí le vamos a poner de 10 gigas que sea. ¿Listo? Mi disco es de 20 gigas, entonces voy a usar 10 gigas. Escribo y ya está. Ahora voy a volver a hacer la misma operación de particionamiento. Digo de formateo, ¿no?
4096 SDB1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y bueno, vamos a montar el sistema de archivos. Ah, listo, hemos montado. Y voy a copiar otra vez, ¿no? cp-r, etc. y nmnt disco. Ha sido bastante rápido. Cosa curiosa y rara. Pero bueno. df-h. ¿Sí? Fíjense. Aquí está usando 170. Bueno, ya sabemos que la carpeta etc como tal ocupa 20 megas, pesa 20 megas. ¿Sí? Y aquí tenemos 150 más o menos, 148, 158 megas que ya está en uso. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando el disco era chiquito, estaba usando 30 megas, ¿no? ¿Sí? Aquí está usando mucho más, ¿ya? Este es un disco de 10 gigas, ¿sí? Entonces, bueno, va a ir variando, ¿no? Entonces, según el tamaño del disco, va a irse reservando, ¿no? A ver, no sé si podemos ver cuántos. Aquí dice creating 303. Vamos a ver aquí cuánto ha creado. $8,192 bloques. Aquí es. Ya, a ver, veremos. Primero, fíjense. Número de bloques libres es 262,144 para el caso de 1 giga. ¿Ya? A ver, Superblock, Storage en 3. Esta información nos provee 8,192 inodes per group. Ya, veremos aquí. Bueno, de hecho aquí ha aumentado el número ¿no? a 2,621,444 bloques. ¿Ya? Superblocks está requiriendo más espacio para almacenar superblocks. ¿Ya? Los inodes siguen manteniendo. ¿Qué más, qué más ha cambiado? El journal en 32,000, ¿no? Vamos a ver arriba. 32,000. Aquí estaba usando. Sí, fíjense. Aquí está usando 8,192 bloques. Y aquí está usando 32,768 bloques. ¿No? Entonces, como pueden ver, muy aparte y con esto terminamos esta parte. Entonces, hay un esquema de cómo el disco se va a estructurar, ¿no? Y cada partición también tiene su propio esquema, ¿no? Entonces, cada partición va a tener esta información, ¿ya? Y obviamente ha crecido porque en este caso, por ejemplo, para almacenar la información de los espacios libres, en el caso primero que hemos hecho, que era de 1 giga, era algo de 200 y tantos mil bloques, ¿no? Entonces, la información de los bloques libres está aguardando de 200,000 bloques, ¿no? En este caso, de 10 gigas es de 2 millones. Entonces, es obvio que este espacio va a crecer, ¿no? Va a ser mucho más grande. Entonces, el espacio reservado para manejar la información de los bloques libres va a ser mucho más grande, ¿ya? El caso, digamos, del superbloque, hemos visto que está usando más espacio y es por eso que al crear el sistema de archivos, entonces está usando más espacio de la partición, ¿no? Y esto está debido a la cantidad de bloques que se tiene que manejar, ¿no? Y también al tamaño, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Está todo claro?
Vamos a desmontar esto. SDB1. Y vamos a montar con uno antiguo que ya no se utiliza mucho, que es el extendido. Vamos a formatear con el extendido 2. ¿Ya? Entonces aquí vimos, ¿no? Que aquí crea todo igual, pero menos menos el journaling, ¿no? Extendido 2 no trae, no utiliza un espacio para journaling. Entonces, y bueno, justamente para el extendido 3 y extendido 4 es una mejora del extendido 2, ¿no? Sí, es una mejora que se hizo, bueno, tiempo atrás ya, ¿no? Pero no mucho por si acaso, ¿no? Si no estoy mal, a ver, extendido 4 debe ser como unos poco más de 5 años que ha entrado extendido 4. Y journaling se ha debido introducir, sí, unos 8 años atrás más o menos, unos 10 años atrás. Hasta antes de eso todavía se usaba extendido 2, sin el concepto de manejar journaling. Ya. A ver, ¿qué más? Ya, haremos el mismo ejercicio de copiar. ¿Dónde está CP? Aquí estás. Hey, ¿qué hice? A ver, ya. Sí, ya está. Ah, menos H. Oh, he hecho mal. Me equivoqué. Vamos a venir aquí al disco. RM, rmdir, rm menos rf. Tienen que tener mucho cuidado con este comando por si acaso, ¿no? En una clase yo mismo también me equivoqué. Punto etc. Vamos a hacer así mejor. rm menos rf asterisco. Este es el peor comando que podrías ejecutar. Listo. Vacío, ya. Sí, me faltó el montaje. Mount extendido 2, SDB1, MDT disco. Ahora procedo a copiar. ¿Dónde está? Ya está. Han notado que es mucho más rápido. Df-H. Y no. Entonces, como pueden ver, para el mismo disco está ocupando menos espacio, ¿no? Está reservándose, está usando menos espacio. Básicamente sería 23 megas, ¿no? 20 megas es el archivo que he copiado y 23 megas es para el Superblock, eNotes y los otros espacios que se utilizan en la partición. Y bueno, ¿qué más? Creo que eso sería ya. Por último, veremos este otro caso para terminar esta parte. Vamos a desmontar SDB1 y lo vamos a desmontar. Ya está desmontado. Vamos a volverlo a formatear con extendido 4 otra vez. Y vamos a crear con 1024. Vamos a volver a montar. Vamos a volver a copiar. Y vamos a ver el df-h. 53 megas. Bueno, es lo que salió. ¿No? O sea, ¿qué ha cambiado? El número de bloques que he elegido, ¿no? En el caso anterior, he escogido bloques de datos grandes de 4000
96 bytes, ¿no? En este caso he escogido el menor que soporta, que es de 1024. Y el espacio que se ha reservado ha sido igual de 53. Bueno, sería en este caso 30, ¿no? 30 megas. Bien, bien. Vamos a poner un momentito pausa. Bien. Bueno, entonces volveremos otra vez al Excel que tengo aquí para explicar, ¿no? Ya, notas de aquí, esto está enfocado en lo que es la asignación. Y lo último que vimos era específicamente de los e-notes, ¿no? De cómo esto, cuál es su flujo, ¿no? Y bueno, para manera de recordar, voy a volver a revisar, ¿no? Entonces vamos a venir aquí a nuestra máquina. Y aquí vamos a venir a la raíz. Y aquí voy a poner la opción "-i" para poder mostrar la lista de todo el contenido de la raíz con su correspondiente número de inode. Entonces, aquí está la carpeta root y este es el inode, ¿no? El número 12, el inode 12. ¿Ya? Ahora, si hago un ls, vamos a hacer así, i menos i para il para ver detalles. Entonces, bueno, aquí está la carpeta root. Vamos a hacerlo así para ver solamente la carpeta grep root. Ah, sí, no, ¿qué pasó? Ah, sí, no va a dar en este caso, porque todos son root, ¿no? Ya, aquí está. Sí, nos veremos este de aquí. Este de aquí. ¿Sí? Entonces, el inode 12, ¿qué va a contener? Va a contener esta información, ¿no? Esta información contiene, que sería los permisos. Ese número 35 representa la cantidad de subdirectorios que contiene, usuario, grupo, tamaño. En caso de directorios, les pone un tamaño por defecto de 4096. En caso de archivos, sí te da el tamaño real, ¿no? Solamente es el valor referencial, la fecha. Entonces, esa información está contenida en el inode 12. El inode 12 contiene toda esa información del directorio root, ¿ya? Y además, el inode contiene el bloque de datos, ¿no? Donde está el contenido de la carpeta. En este caso, como es un directorio, tiene directorios, archivos y subdirectorios. Entonces, ese bloque contiene, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no es el real, ¿no? O sea, estos datos de aquí son reales, ¿no? El 12, 4096, la fecha y todo lo demás. 132 es un valor que lo he puesto aleatorio, que contendría ese número, ese bloque es algo que ya no lo podemos ver aquí. Entonces, eso es lo que va a contener es esto mismo de aquí, ¿no? Entonces va a contener todo esto. ¿Sí? Entonces va a contener todo ese directorio con la información de el nombre de archivo, directorio y su correspondiente, ¿no? Inode, ¿no? Y cada uno de estos, por ejemplo, vamos a venir aquí, hay una carpeta aquí, un archivo user.c, por ejemplo. Grep user.c, ¿ya? ¿Ya? El inode asociado al archivo uso.0c, que es, ¿no? Va a contener toda esta información. ¿Sí? Entonces, cada archivo, sea carpeta o sea archivo como tal, tiene un inode asociado, ¿no? Y el inode lo que contiene es los permisos,
usuario propietario, ¿no? Entonces, todos los datos, las propiedades. Y además contiene el bloque de datos donde está, en el caso de que si es carpeta, el contenido, el directorio, donde, bueno, es el contenido del directorio está en ese bloque de datos. Y en el caso de, ya, bueno, esto era uno, hasta varios niveles, ¿no? En el último nivel está el archivo. Que básicamente es desde donde el archivo está empezando a, ¿cómo se dice? Desde donde el archivo inicia. ¿Sí? Entonces, en el bloque, en este caso le he puesto 503. Entonces, en el bloque 503, ahí está empezando el archivo sam.txt en este ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no solo que en este caso directamente me he ido ya al primer nivel, ¿no? Es decir, la carpeta root y un archivo directo, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si hago esto? Me voy a ir al temporal. Vamos a hacer otra vez aquí de la raíz. En realidad, no, ls menos l menos il. Ya. Temporal, el inode es este, ¿no? Este es su inode. En este inode va a estar este de aquí. Contiene en la dirección del bloque donde está su contenido. Y su contenido sería este de aquí. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, si yo aquí creo un archivo, digamos, bim hola.txt. ¿Ya? Y hago un ls menos i. ¿Ya? ¿Por dónde estás? Ay, ¿dónde está el archivo? No lo estoy encontrando. Oh, ah, vamos a venir aquí. Ahí está. Creo que no le puse grabar. ¿Ya? Fíjense, se le ha asignado un número de inode, ¿no? Sí, entonces, en inode, que es la forma como, bueno, como maneja ya un sistema operativo tipo Unix, ¿no? Entonces, cada archivo, cada directorio se va a crear su inode correspondiente, ¿no? Y ese inode va a contener las propiedades y también el bloque de datos donde está el archivo como tal, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, quedó completamente claro esto de aquí, ¿no? Del- de la navegación hasta encontrar el archivo, ¿no? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda, alguna consulta? Ingeniero, un y no puede tener más de un bloque, ¿no ve? No, solamente tiene la información de un bloque. O sea, el inode va a tener, ese básicamente es como el puntero, ¿no? Que apunta al bloque que contiene el contenido en este caso. Y en este caso, al final del nodo, cuando se habla de archivos, contiene la dirección donde el archivo empieza, ¿no? El bloque donde está empezando el archivo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tienes alguna otra duda? Está claro, ingeniero, gracias. Ya. Bien. Ah, bien, entonces continuaremos. Ahora nos iremos a la parte de administración de bloques libres, ¿no? Sí, que justamente esta sección, ¿no? Entonces,
donde se tiene que manejar los bloques libres que tengo para poder asignar a archivos, ¿no? Bueno, el primero va a ser una lista enlazada de bloques de disco, es decir, ah, muy similar a esto, ¿no? ¿Sí? Ya me refiero que voy a tener todo en un enlace, ¿no? Una lista enlazada, ¿no? Entonces, el puntero me va a mandar al siguiente espacio libre, al siguiente espacio libre. Entonces, es muy similar también al concepto que vimos en memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo el bloque de datos y el puntero al siguiente bloque de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el primer caso, ¿no? Es como, es lo mismo que esto, solo que este gráfico de aquí me está indicando eh, bloque para el archivo A, de ejemplo, ¿no? Que está empezando en el bloque, bueno, tiene un inicio que está apuntando donde inicia el archivo. El archivo inicia en el bloque 7 y el siguiente es el 2, el siguiente es el 10 y el siguiente es el 12. Si este archivo se borrara, el, el bloque, la estructura de datos que maneje espacio libre va a tener los mismos punteros, ¿no? El 7 está apuntando al 2, al 10, pero ya son bloques libres. Entonces, si alguien quiere un espacio libre, va a encontrar que en el bloque 7 hay un espacio libre, que en el bloque 2 hay otro espacio libre y en el bloque 10 hay otro espacio libre y en el 12 hay otro espacio libre, ¿no? Y bueno, y así puede irse enlazando en todos los espacios libres. Al principio va a ser un enlace contigo, ¿no? De como que va a empezar desde el 0, que es el primer bloque, que es el que está apuntando al siguiente bloque libre, y todo, ¿no? Va a estar, ¿no? Después, según se vaya asignando, va a ir empezando a cambiar los punteros, ¿no? Entonces, una forma de administrar los espacios libres va a ser usando listas enlazadas de bloques de disco, ¿no? Entonces, esa va a ser una manera, ¿ya? Bueno, es una manera también bastante práctica, ¿no? Entonces, eh, ya vimos, ¿no? Que en el caso de las listas es simplemente actualizar el puntero, ¿no? Cuando un puntero deja de estar disponible, se actualiza al siguiente nodo, ¿no? ¿Sí? Me refiero a, vamos a hacer rapidito. Entonces, si todo está enlazado así, la lista de bloques, ¿no? Entonces, este está apuntando a este nodo, este apunta a este nodo y este apunta a este nodo. Entonces, cuando un nodo se quita, digamos, este nodo que es libre se lo borra, ya se está ocupando en datos, entonces lo único que se hace es borrar este y actualizar, ¿no? El nodo ahora ya no apunta ahí, sino apunta directamente aquí, ¿no? Y ese nodo se utiliza para datos, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, de las listas enlazadas. Simplemente actualizo el puntero, ¿no? Entonces, el puntero apunta al espacio libre, el siguiente espacio libre, el siguiente espacio libre, ¿no? Y si alguno de los nodos va a ser utilizado, entonces se actualiza el puntero de tal forma que ya no, bueno, el bloque, me refiero a que no, que el bloque de datos que estaba aquí va a seguir, ¿no? O sea, este bloque de datos va a seguir, simplemente lo único que he hecho es, en lugar de que apunte aquí, ahora apunta al siguiente bloque libre, ¿no? Entonces, esa es la idea, uno de los criterios para poder manejar espacio libre, ¿ya? Lista enlazada de bloques de disco. Lo otro es lista ligada de bloques de disco. Va a ser una lista enlazada, solo que va a estar particionado en tablas, ¿ya? Entonces voy a tener aquí una tabla, ¿sí? Con todos los bloques que están libres. Y al final voy a tener bueno, esto podemos decir que esto va a ser como una estructura tipo vector, ¿ya? Y en cada posición del vector van a estar el número de bloques de espacios que están libres, ¿no? ¿Sí? Y
voy a tener la última posición, va a tener el bloque a la siguiente estructura de datos que contiene también la lista de bloques libres. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma, ¿no? ¿Ya? Bueno, y aquí, digamos, de alguna forma, marco, o sea, en cada uno de estos, bueno, no va a ser un vector específicamente de, digamos, de enteros, ¿no? Va a tener que tener algunos campos, de tal forma de que tenga el registro del bloque, ¿no? El dato del bloque, y además si está libre o si está ocupado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pongámosle que estos son tablas, digamos, de 1000, de una dimensión de 1000, ¿cómo se dice? Mi tamaño de mi vector, digamos, es de 1000 posiciones, ¿no? Que va desde 0 hasta 999, a eso me refiero, ¿no? Entonces, en la posición 999 me va a indicar, va a apuntar a la siguiente tabla, donde está también información de bloques, ¿no? Y así. Entonces, cada uno de estos, ¿no? Pongámosle que son una tabla, digamos, de 1000 registros. En la última apunta a la siguiente tabla, ¿no? Y aquí contienes la lista de bloques libres, bloques y lo mismo aquí. Y así sucesivamente hasta que se cubra todos los bloques que contiene eh, el disco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 10 gigas son 2 millones. Entonces, esto va a crecer, ¿no? ¿Sí? Pongámosle que sea a 10.000 registros cada tabla. Igual es harto, ¿no? ¿Sí? Es grande. Sí, ya estamos hablando de cifras altas, pero esa es la idea de esto, ¿no? Una idea interesante, por cierto, ¿no? Entonces, tienes tu bloque, pero aún así creo que, o sea, a ver, pongámosle desde el punto de vista de programación, necesito buscar un espacio libre, un bloque que esté libre. Voy a tener que empezar siempre por la primera tabla, ¿no? ¿Ya? Si está todas ocupadas, me voy a ir a la siguiente tabla. Es casi como recorrer, ¿no? Al final, si todo lo tuviera en una sola tabla, es casi como recorrer posición por posición, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es una forma, ¿no? Y la otra forma ya la conocemos, que es la de mapa de bits, ¿sí? Eh, es tener muy similar a la idea de mapa de bits. Voy a tener mi tablita que va a ser una matriz, ¿no? Me va a indicar con un 0 que estaba vacío, con un 1 que está ocupado, y cada uno de estas equivale a una posición, a un bloque de disco, ¿no? Entonces, esto va a ser casi como que, a ver, este digamos es la 1, a ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta fila, vamos a poner colorcitos, ¿ya? Vamos a esta fila y esta otra fila. ¿No? Entonces, toda esta fila va a ser equivalente a 1, 2, 3, 4, 5. Va a corresponder a estos bloques, ¿no? En disco, ¿ya? Y esta segunda fila corresponde 1, 2, 3, 4, 5 a estos bloques. Voy a usar. ¿Sí? Está claro, ¿no? Entonces, vamos a poner esto, más a poner pues, esta más amarillo, poner con otro color. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí?
Entonces, es básicamente así, ¿no? Así va a funcionar esto. Entonces, voy a tener mi mapa de bits, solo que en el caso de memoria, cada uno de estos representaba a una posición de memoria, ¿ya? ¿No? Que era un poco más abstracto de manejar. En este caso, casi va a ser equivalente, porque son bloques de datos fijos, ¿ya? Que van a estar enumerados. Entonces, hagámosle que este es el bloque 0, entonces el bloque 0 va a empezar hasta aquí, el siguiente, ¿no? Cada uno de estos va a representar bloques. Entonces, es la misma idea. Necesito espacio libre, entonces tengo que buscar aquí bloques, ¿no? Ahora, lo bueno de esto que hemos visto, ¿no? Que me ayuda esto a revisar bloques contiguos de datos, ¿no? Sí, entonces digamos si tengo un archivo que digamos que son de 1024 mis bloques y necesito un archivo de 3K, entonces necesito 3 bloques contiguos. Entonces vengo aquí y encuentro que en este espacio hay 3 bloques contiguos que están vacíos, ¿sí? Entonces corresponden a este de aquí y los voy a asignar, ¿no? Y estos los voy a marcar en 1, 1, y estos van a estar asignados. ¿Sí? Entonces, tengo otro archivo que tengo que almacenar. Voy a venir aquí y bueno, digamos que es de 4K. Aquí tengo 2 bloques libres, no los puedo usar porque necesito 4 bloques libres. Vengo aquí, no puedo, está ocupado. Vengo aquí, no puedo. Al final voy a tener que venir a esta fila y en esta fila voy a encontrar 4 espacios libres, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos los voy a asignar. Vamos a poner ese color. Básicamente sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y después de estos 5 bloques, otros 5 bloques. 4 bloques. Así sería más o menos así. Y en estos de aquí, en estos bloques de aquí, estaría asignado esos, ¿no? ¿No? Entonces es la misma lógica que hemos usado. No se nota mucho, voy a cambiar de color. Vamos a ponerlo así. Vamos a colocar aquí con negrito. Entonces corresponde a estos bloques que los estoy asignando. Entonces estos los voy a poner en 1 para decir que están ocupados. Ya, estos 3 de aquí están ocupados, que corresponderían a estos de aquí. Bueno, sí, sí, podríamos hacerlo un poco más exacto en términos de gráfico, ¿no? Pero está claro la idea, ¿no? Entonces, manejo mi mapa de bits de una dimensión, ¿ya? Y esa dimensión tiene que ser equivalente, o sea, me refiero si tengo 1.000.000 de bloques, la multiplicación de filas por columnas tiene que ser igual a 1.000.000 de bloques, ¿ya? Entonces, en la matriz, lo único que voy a tener es marcado, ¿no? 0, 1, 0, 1. Y cuando necesite asignar un archivo, entonces según el tamaño del archivo, necesito buscar bloques de datos contiguos, ¿ya? Bueno, es lo bueno de esta matriz, es que me va a tratar de buscar bloques de datos contiguos, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Lo malo de esto sería que puede que no encuentre, tenga un archivo grande y que no encuentre bloques de datos contiguos, pero está disperso por todo lado, ¿no? Ahí sí, asignarle no va a ser una tarea sencilla, ¿no? Bien, eso sería. Vamos a poner pausa.